Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, bienvenidos a su programa Entre Letras y Otras Pasiones. Estamos arrancando un nuevo año con mucho entusiasmo y muchas ganas de compartir contigo diferentes historias. Estás escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Yo soy Paula Guzmán y hoy traigo para ti algunos relatos que quiero compartir contigo. Y son relatos de una escritora mexicana que se llama Rayo Guzmán, que puedes buscar en sus redes sociales, que puedes comprar todos sus libros en Amazon, y que es una mujer que, además de que es muy divertida, muy ligera con las palabras, también tiene formación en desarrollo personal. Y ella ha escrito diferentes libros, y aquí se enfocan a relatos de personas que tienen alguna historia con su mamá. El primer relato que quiero compartir contigo se llama El desliz. Los niños comienzan por amar a los padres cuando ya han crecido. Los juzgan y algunas veces hasta los perdonan. Esta es una frase de Oscar Wilde. Ella no es hija de tu padre, es hija de un desliz de tu madre, me dijo la tía Nadina, hermana de mi mamá. A mis 13 años, escuchar tal declaración me pareció un chascarrillo, pero el tono de la tía, lleno de intriga, no hizo otra cosa que sembrar en mi joven corazón la duda. Llegué a casa y fui directo a la alcoba de mi madre. Allí encontré a doña Refugio tendida sobre su catre en la oscuridad. Estaba sufriendo otra migraña y lo único que hizo fue pedirme que la dejara a solas. Salí a la calle con mi viejo balón de cuero rojo y con cada patada imaginaba que estaba golpeando el trasero de mi chismosa tía. Desde ese día la odio. No soporto estar cerca de ella y mentiría si dijera que no he deseado su muerte más de una vez en mi vida. Al caer la tarde regresé a casa y me encerré en mi habitación. No quise cenar y puse de pretexto que me dolía la panza. Por la puerta entreabierta de mi cuarto alcanzaba a observar a mi madre, que servía la cena. También veía a mi padre rebanando el pan con el cuchillo sobre una tabla de madera y a mi hermana menor, Julieta, sorbiendo su jarro de leche caliente y jugando con la espuma que se quedaba colgando entre sus labios. Julieta tenía 8 años y según la tía Nadina, no era hija de mi padre. A la mañana siguiente llegué a la escuela y en el primer recreo fui directo a la biblioteca. Tomé el primer diccionario que encontré y busqué el término desliz. 1. Acción y efecto de deslizar o deslizarse. 2. Desacierto y discreción involuntaria, flaqueza en sentido moral, con especial referencia a las relaciones sexuales. 3. Entre los beneficiados de metales, porción de azogue que se desliza y escapa al tiempo de la operación y limpia la plata. Según la Real Academia Española, mi madre o se había deslizado por una pendiente, o trabajó con metales, o tuvo una flaqueza moral con referencia a sus relaciones sexuales. Y como ni lo de deslizarse por una pendiente ni lo de trabajar con metales me parecieron opciones posibles, deduje que la tía Nadina se refería a la moral de mi mamá. No recuerdo cuántas tardes pasé observando en silencio y con discreción a mi hermana Julieta, para después buscar el espejo y estudiar mi reflejo durante minutos, esperando encontrar algún parecido entre los dos. Entonces me di cuenta de que éramos muy diferentes. Julieta era rubia, con unas mejillas que se enrojecían con el sol y unos cabellos rizados que caían sobre los hombros como resortes. Yo, en cambio,
Era moreno, con el cabello del color de la ceniza, regordete y tenía los labios gruesos. Era muy parecido a mi padre, el buen señor Juvenal, dueño de la ferretería El Tambor, herencia de su padre y en la que yo me veía trabajando en un futuro. 2 semanas más tarde, volví a casa de la tía Nadina y le pregunté por qué me había dicho que mi hermana no era hija de mi padre. Ella se encogió de hombros y me contestó que la había agarrado en un mal día y que habló por hablar. Pero lo peor es que me amenazó con contarle a mi madre que le había robado su dedal de oro, ese con el que cosía, si revelaba algo de eso en mi casa. Por supuesto, aquello era mentira. Pese a todo, me quedé callado con la duda sembrada en mi corazón. Esa sospecha me persiguió siempre y pasó el tiempo sin que yo tuviera el valor suficiente para preguntarle a mi madre si lo que la tía Nadina me había contado era cierto o se trataba de una mentira. Transcurrieron los años y me convertí en el ayudante de mi padre en la ferretería. Los días se me iban organizando tornillos de todos los tamaños, sacudiendo el polvo de los mostradores y atendiendo a los clientes. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una nublada tarde de diciembre se presentó una mujer de edad avanzada envuelta en un rebozo gris preguntando por mi madre. Mi padre me había dejado solo a cargo del negocio para poder ir a una ciudad vecina a cobrar un dinero. Busco a Refugio González, soltó la mujer volteando hacia el interior del local como intentando corroborar mi soledad. Está en la casa, ¿quiere que le dé algún recado?, respondí. Solo dile que el chato ha muerto. Después salió presurosa de la ferretería como si alguien la persiguiera, como si acabara de arrojar una bomba y no quisiera que se supiese que ella lo había hecho. Salté del mostrador y alcancé a ver que se alejaba calle abajo a toda velocidad, oculta por su mantilla. No supe qué hacer. Me quedé paralizado y aquella duda que había estado dormida en mi interior se despertó. Tan pronto dieron las 7 de la tarde, bajé las cortinas del negocio y a grandes zancadas llegué a mi casa. Mi padre regresaría tarde de su viaje y quería encontrar a solas a mi mamá para darle el recado de la viejecilla. Mi hermana Julieta pasaba unos días en casa de la tía Nadina, ayudando con los preparativos de la fiesta del pueblo. Así, por fin a solas, pude hablar con mi madre. Esta, al escuchar que el chato había muerto, se sentó de golpe sobre la cama y se persignó. La duda, la rabia, los celos, los más negros pensamientos y la palabra desliz se cruzaban a toda velocidad por mi cerebro de 18 años. A esa edad ya tenía conciencia de las cosas del amor. Mi madre me miró con los ojos llorosos antes de contarme la verdad y sacarme de dudas. Manuel, hijo mío, tarde o temprano lo ibas a saber. El chato es el padre de tu hermana Julieta, un hombre que conocí cuando tu padre se fue a trabajar a los Estados Unidos de bracero y con quien tuve una relación fugaz. Me arrodillé frente a mi madre ante tal confesión. En ese preciso momento los recuerdos acudieron a mi mente como una violenta avalancha que arrasa con todo a su paso. De súbito me acordé de cuando era un niño de escasos 6 años e iba agarrado de la mano de mi madre hacia la plaza. La imagen de un tipo platicando con ella mientras yo corría de un lado al otro persiguiendo las palomas entre los jardines se coló en mis pensamientos. Y la de mi madre tomada de la mano de ese extraño al que me hacía llamarle tío. Lo recordé todo con nitidez, como si hubiese ocurrido el día antes. Desde las entrañas de mi memoria surgía la imagen de un globo de 3 colores amarrado a un largo resorte enredado en mi muñeca. Yo lo hacía rebotar con mi mano sentado en una banqueta, mientras mi madre y mi supuesto tío se besaban en el resquicio de una puerta. Me dolió el alma, el cerebro, el aliento. Mi madre había engañado a mi padre y había concebido a la hija de otro. Era una traidora. Entre llantos y gritos le pregunté cómo había sido capaz de hacer algo así. Le recriminé que me usara como tapadera para sus encuentros clandestinos. Ella sollozaba y me pedía que me calmara, que una vez que lo hiciera me lo explicaría todo. Respiré aire que olía a rabia y me puse de pie con la mirada llena de odio, esperando escuchar sus razones.
Fue entonces cuando mi señora madre me contó que ella y mi padre se casaron por compromiso. Ella tenía 15 años cuando él ya rondaba los 30. Los padres de mi mamá pensaron que era el candidato idóneo para esposo por ser un comerciante en ciernes con buen futuro, que le daría mejor vida que la que podrían darle ellos. Me describe sus primeros años de matrimonio en los que se dedicó a ser una esposa sumisa y fiel, en los que aprendió a cocinar y a realizar las tareas de casa y en los que fue sumamente feliz con mi llegada. Mi nacimiento los unió como pareja e hizo que aprendieran a amarse a su manera, pero cada día más. Sin embargo, mi padre hizo malos negocios y tuvo que cerrar la ferretería durante un tiempo. Aceptó la invitación de uno de sus hermanos y se fue a trabajar a una fábrica del norte. Prometió a mi mamá regresar con las manos llenas de dólares para invertirlos en el negocio familiar y volver a echarlo a andar. Todo sucedió tal cual. Mi padre trabajó de sol a sol en aquel país lejano y regresó con todo lo ganado para volver a abrir el negocio que su padre le había dejado en herencia. Pero a su vuelta, halló a mi madre embarazada de 4 meses, con sus entrañas llenas de pecado. Ella, por su parte, se encontró con el corazón de mi padre dispuesto al perdón. Así es, mi padre, cuando supo lo ocurrido, cayó en un silencio que le duró 3 días con sus noches, para después salir de su mutismo, tomar un baño caliente y decirle a su mujer: aquí no ha pasado nada. Hay que festejar que vamos a ser padres y voy a querer a ese niño como si fuera mío. Lo único que te pido, refugio, es que nunca vuelvas a ver al desgraciado que te preñó. Nació mi hermana Julieta, blanca, con pelillos rubios sobre su cabecita. Desde que don Juvenal la vio, se enamoró de ella y prometió amarla y cuidarla cada día de su vida. Nunca hizo diferencias entre ella y yo. Incluso a veces llegué a sentir celos de Julieta porque con ella tenía consideraciones especiales. Permitía que se sentara en sus piernas y que le plantara besos en la barba o le sacara un peso de la bolsa del pantalón para ir entre risas a comprarse un dulce. Eso hizo mi padre: perdonar y seguir vivo. ¿Y qué pasó con el Chato?, pregunté a mi madre sin perder mi tono de reclamo. El Chato no era bueno para nada, borracho y con hijos en cada pueblo circunvecino. Nunca se preocupó ni por tu hermana ni por mí. Cuando supo que tu padre había regresado al pueblo, se fue lejos. Seguro que la vieja que fue a buscarte a la ferretería era su hermana, Eduviges, la única que supo de la existencia de la niña. Nunca lo volví a ver, hijo, te lo juro. Desde el día en el que tu padre me perdonó, me he consagrado a amarlo, a él y a ustedes. Son lo más valioso que tengo. La culpa con la que vivo nadie me la ha de quitar. Por eso me dan esas migrañas, hijo. Son dolores por la culpa que siento, que me acompañarán hasta el día de mi muerte. Mi padre la perdonó, pero yo no pude. Dicen que un hijo es el juez más duro y en mi caso así fue. No pude soportar seguir viviendo allí con ella. Julieta me recordaba cada mañana su desliz y su traición. Mi joven corazón no estaba listo para comprender actos de viejos. Un día me levanté muy temprano, empaqué mis pocas pertenencias y les dije a mis padres que me iba a buscar mi propio destino. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me recordó que ese sería siempre mi hogar. Y mi madre y mi hermana se dedicaron entre sollozos a abrazarme y a llenarme la cara de besos. Julieta me colgó un escapulario en el cuello y me besó en la frente. Ese día empezó mi calvario. Quien vive con el corazón lleno de rencores termina masticando amargura. Hice 2 amigos en el camino. Los 3 llegamos juntos a la capital del país. Viví con ellos un par de meses hasta que conseguí trabajo como chofer y pude pagar mi propio departamento. Me puse a estudiar mecánica los fines de semana y logré sacar un título que me llevó a conseguir años más tarde un buen empleo en la industria automotriz. Hice carrera en la empresa y acabé siendo el jefe del taller. Me casé por primera vez a los 25 y tuve un hijo que no veo y que hoy andará por los 32 años. Mi segundo matrimonio tan solo duró 1 año y 7 meses. No tuve hijos. En el tercero aguanté poco más de 5 años. Después me divorcié y de ese matrimonio me quedan 2 hijos. Tania de 15 y Alberto de 12. Son los únicos hijos a los que visito de vez en cuando, en su cumpleaños o navidades, y les llevo regalos costosos para aligerar la culpa por no sentirme un buen padre. En cada mujer veo a una traidora.
La causa de mis matrimonios hayan terminado en divorcio siempre ha sido la misma, los celos. Vivo carcomido por un miedo irreverente a que me vean la cara de estúpido. Huelo la traición en cada movimiento y estoy enfermo de control. No hay mujer que resista semejante dinámica en una relación, así que terminan por tirar la toalla. No he sido agresivo con ellas físicamente, pero sí psicológicamente. Cada una de las mujeres que se cruzan en mi camino tiene que pagar el desliz de mi madre. En cada mujer veo a Doña Refugio y les hago pagar caro su pecado. Julieta nunca se casó. Vivió solterona cuidando de mis padres hasta que cayó enferma. Hace 7 años murió de una infección en los pulmones y lloré con los ojos su partida. Aunque en secreto, gocé con todo el alma. Sentí que con ella se iba a la sepultura la prueba de la traición de mi madre hacia mi padre. Mi hermana murió creyendo que Juvenal era su padre, pero mi resentimiento no se fue con ella a la tumba. Seguí en mi interior y se hizo viejo conmigo. Hasta que hace 2 años se me ocurrió ir por sorpresa a ver a mis viejos en Navidad. No solía visitarlos con frecuencia, iba 1 o 2 veces al año al pueblo para averiguar si seguían vivos. Cuando estaba a punto de entrar a la casa, me detuve y observé por la ventana. Allí estaban mis padres, juntos y abrazados, sentados en el mismo sofá, con la misma manta sobre sus piernas viendo la televisión. Mi padre pasaba su cansado brazo por la esquelética espalda de mi madre. Después la besó en la frente y ella recargó su blanca cabecita en el pecho de mi papá. Me apoyé en la pared y contuve el llanto. Algo sucedió en mi interior. De golpe, me abandonaron los rencores. Entré sin tocar la puerta, me arrodillé delante de ellos y les pedí perdón por haber sido tan egoísta y por mis duros juicios. Con ellos, volví a sentirme como un niño indefenso que requiere cuidados y ternura. Me abrazaron y dijeron que me amaban. Esa Navidad nací de nuevo y desde entonces mi espíritu está en paz. Don Juvenal tuvo la muerte de los justos. Apenas cumplidos los 94 años, se fue a dormir después de cenar y nunca volvió a abrir los ojos. Esto sucedió hace unos 9 meses. Refugio sigue viva y la visito cada vez con más frecuencia. Ya está sorda y no ve con un ojo, pero con el que le queda bueno me sigue mirando con amor. Cuando voy al pueblo, vamos juntos a llevar flores a las tumbas de mi hermana y de mi padre. Barremos las sepulturas y limpiamos el mármol de sus lápidas. Después regresamos a casa y conversamos durante horas. Mi madre me anda consiguiendo novia. Dice que la hija solterona de la dueña de la panadería es un buen partido para un muchacho madurito y mañoso como yo. Tal vez ahora sí estoy listo para amar de manera sana a una mujer. Mi madre ya no tiene migrañas. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció este relato? ¿Cuántos secretos a veces se esconden en las familias? ¿Y cuántos juicios hacemos a las personas, a nuestros padres, sin saber que a veces ellos siempre hicieron lo que pudieron, con lo que sabían, y que finalmente pues fue su vida? Y a veces nos creemos jueces de todos y somos unos jueces severos. Y eso, bueno, eso nunca deja nada bueno. Me encantó el relato. Espero que a ti también. Y ahora te voy a contar otro, llamado Las malas lenguas. El perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Y esta es una frase anónima. Me dijeron que la vieron por la estación de autobuses, iba vestida con un traje sastre azul y cargaba una pequeña maleta. Dicen que vino a la ciudad solo para visitar al notario porque se habían vendido los terrenos de la colonia Rosales que heredó de su padre. Esos terrenos eran lo último que ella tenía aquí, el último lazo que la ataba a su pasado. Escuché los rumores de boca de María, la hija del carpintero que vive enfrente de donde vivo con Luis, mi hijo, y Carlos, mi marido. Tengo una familia y ahora también yo soy madre. Es por eso, por lo que a veces me duele más la herida. Esa herida que se abrió y nunca se ha cerrado. Esa herida que se alimenta de odio cada vez que me cuentan de ella. Cada vez que me dejan caer que ha visitado el barrio y no ha preguntado por mí.
esa herida que desde que tuve conciencia de su abandono no deja de dolerme. Me duele aquí, cerca del corazón. Me punza en las noches en las que me acuerdo de mi cruel infancia, vagando detrás de mi padre mientras él tocaba las puertas de casas elegantes para vender enciclopedias. Días de hambre, de comida y de hambre de cariño. Por eso ahora que soy madre y que no imagino un día sin saber de mi Luisito, entiendo todavía menos que ella se largase y se olvidara de mí para siempre. Mi historia la he reconstruido con rumores que de boca en boca han llegado a mis oídos a lo largo de los años. Las pocas veces que mi padre habló de mi mamá, lo hizo con insultos, contándome una versión llena de rencores y de traición. Así que un día decidí no preguntar más y mi padre no volvió a tocar el tema. Y así pasaron los años. Las vecinas del barrio eran las que me contaban si ella aparecía por allí. Una vez fuimos al rancho de mis abuelos paternos y en el cajón de una vieja cómoda encontré una fotografía de la innombrable, como la llamaban ellos. Era la imagen de mi madre, estaba de pie, enfundada en un vestido blanco con estampado de flores, con su cabello negro azabache cayendo lacio sobre sus hombros y mirando hacia la cámara mientras esbozaba una sonrisa discreta. A su derecha mi padre, vestido de charro, con las manos detenidas sobre su cinturón piteado, en pose de orgullo. Tal vez se la tomaron un día de aquellos en los que asistían a las charreadas o a las fiestas patronales del lugar. No lo sé. Solo lo he deducido porque tan pronto me descubrió mi abuela Sara, de inmediato me arrebató la fotografía de las manos y se la llevó para esconderla en otro lugar. Recuerdo que le pregunté si la del vestido de flores era mi madre y me respondió: «Tú no tienes madre, niña. Esa mujer no merece que la llames así». Entonces les hablaré de la versión que he rescatado entre los rumores que circulan, los rencores de mi padre y lo que el señor cura me ha contado. A veces pienso que el mismo señor cura me mentía por lástima, pero aún así deseaba creerlo porque era la versión menos cruel. El cura me confesó que mi madre y mi padre se casaron en contra de la voluntad de mis abuelos maternos, que mi madre pertenecía a una familia de más abolengo que la de mi papá y que jamás los dejaron ser felices, que mi padre le echaba en cara el rechazo de su familia y que ella se cansó de esa vida de malos tratos y regresó a su casa. Según el cura, mi padre se encerró conmigo en la casa y no la dejó volver a verme, pero afirma que ella me quiere, que desde donde está piensa en mí y que se quedó tranquila porque sabía que iba a estar segura al lado de mi papá. Cuando de niña escuchaba ese cuento, no puedo negar que durante un rato sosegaba mi corazón. Sin embargo, fui creciendo y mi inocencia minoró. Entonces comencé a tener malos pensamientos. Y la versión que aseguraba que mi madre estaba tranquila porque yo permanecía en buenas manos con mi padre ya no me convenció. En mis noches de insomnio siempre me ha taladrado el cerebro una pregunta: ¿cómo puede ser capaz una madre de abandonar a un hijo? Cuando era soltera no tenía ni idea de la respuesta y ahora que soy madre, menos. Es algo que con mi maternidad se hizo aún más confuso, pues al sentir el amor que le tengo a Luisito, no concibo el abandono de una madre hacia un hijo. Me resulta algo imperdonable. La versión que comentaban las malas lenguas es diferente a la del cura. Minerva Bucio Hernández, mi madre, es hija de Teodoro Bucio y de Paulina Hernández. La tercera de ese ejemplar matrimonio tenía 2 hermanos varones mayores y una hermana menor. Dicen que es el vivo retrato de Don Teo, como lo llamaban a mi abuelo materno en la región. Eran los dueños de un ingenio azucarero que daba trabajo a cientos de campesinos de la zona y pertenecían a un clan muy respetado. Narciso Farías, mi padre, era uno de esos campesinos asalariados aficionado a la charrería y amante del dominó, que osó posar sus ojos sobre el preciado tesoro de Don Teo, su hija Minerva. Las malas lenguas dicen que mi padre era muy guapo y que vestido de charro desmayaba a más de una a su paso, que cuando subía al caballo y mostraba sus destrezas con la cuerda, los gritos de admiración de las damas no se hacían esperar. Tal vez eso enamoró a la doncella del palacio, quien sucumbió a los encantos del campesino, a pesar de las objeciones de su familia. Una noche en la que mi padre salió de la cantina más borracho que una cuba, tuvo la gran ocurrencia de visitar a esas horas a su amada y, montado en su caballo, la raptó.
Aquí es donde yo me pregunto si fue a la fuerza y a golpes o si mi madre se subió al caballo por su propia voluntad, llena de amor hacia su charro. El caso es que la llevó a su humilde vivienda en las afueras, en ese entonces del pueblo, y al día siguiente se presentó ante el clan Bucio Hernández para pedir la mano de la muchacha, aunque para entonces ella ya le había entregado las otras partes del cuerpo. Don Tego no tuvo más que aceptar la situación y con lágrimas en los ojos y el dolor en el estómago, decidió acompañarlos a la iglesia para legitimar esa unión. Eran otros tiempos y el que dirán resultaba agobiante, así que dieron su brazo a torcer y mis padres se casaron. La boda fue modesta y el vestido prestado por una modista amiga de mi abuela paterna. Para reiterar su disconformidad con esa boda, mis abuelos maternos no soltaron un peso ni prenda para ayudar a los novios. Aún así, los que asistieron comentan que mis padres se veían enamorados y felices, aunque no lo fueron para siempre. Doña Renata, una vieja lavandera que hasta el día de hoy asea la casa de mi padre, es la que tiene recuerdos más remotos y asegura haber estado presente el día en el que mi madre me dio a luz, justo 9 meses después de la incómoda boda. Mi madre es de tez apiñonada y rasgos finos, con buenas piernas y muy pulcra. Mi padre es moreno, tirando a oscuro, con facciones gruesas y labios protuberantes que se esconden bajo un espeso bigote que conserva hoy en día plagado de canas. Renata afirma que me parezco más a mi papá que a mi mamá y que tal vez por no ser como ellos, los Bucio Hernández me rechazaron cuando vieron mi apariencia. Aunque me pusieron el nombre de la abuela, Paulina, no llegué a ser considerada una del clan. Las malas lenguas recuerdan haber visto a mi madre visitar a mis abuelos cargándome en sus brazos, pero jamás vieron a mis abuelos maternos poner un pie en el domicilio de mis padres. Mi mamá era la que me llevaba con ellos nunca vinieron hacia nosotros. Aquí es donde mi historia cuadra un poco con lo que el señor cura me ha contado. Mi padre empezó a beber en exceso y a pasar horas y horas en la cantina jugando al dominó. Ella pasaba mucho tiempo sola, sin más compañía que mis llantos y demandas, y encima de todo eso tenía que sufrir el constante rechazo de su familia. La cosa se puso candente cuando el pueblo comenzó a crecer. Se industrializó más la zona y llegaron empresas nuevas, y con esos negocios, nuevos trabajadores, entre ellos un tal Gonzalo, que era gerente de ventas de una harinera. Las malas lenguas cuchichean que empezaron a verlo rondar mi vivienda en horas en las que el señor de la casa no estaba. Otros declaran que en más de una ocasión vieron a mi madre charlando con ese tipo a través de la ventana de la casa y tomados de la mano. Mientras tanto, mi padre pasaba menos horas en el trabajo, lo que enfurecía al clan Bucio Hernández, que le seguían pagando un sueldo intacto porque se trataba del esposo de mi madre. Se pasaba el día en la cantina, perdiendo dinero que no tenía en juegos de dominó y bailando con chicas de la vida alegre. Dicen las malas lenguas que justo en ese tiempo el tal Gonzalo se presentó una tarde ante mi madre y le propuso escaparse con él. Ella, que según la abuela Sara ya estaba perdida de amor por el forastero y de acuerdo con el cura, cansada de los malos tratos de mi padre, aceptó de inmediato. Sin embargo, su nuevo príncipe le dijo que sin la niña. Entonces prefirió ser mujer que madre y se largó con él. Mi padre me encontró horas más tarde dormida en el sillón de la sala en penumbra. Con mis 2 añitos a cuestas y sin comer, el sueño me había vencido. Apenas las luces del farol de la calle iluminaban la casa. Leyó una nota que solo él sabe qué decía y que quemó tan pronto terminó. Después me envolvió en una manta y me dejó en casa de la abuela Sara. Luego se fue a la cantina a ponerse borracho durante más de una semana. Cuentan que compró una pistola y que en más de 3 ocasiones fue a casa de los Bucio Hernández a tirar balazos y a pedirle a gritos a mi abuelo que lo dejara ver a mi madre. Una tarde, don Teodoro Bucio se presentó en la casa de mi padre para decirle que cuidara de mí. Le ofreció unos terrenos y dinero, pero mi padre rechazó todo y lo corrió de su casa. El tiempo no detiene su curso y los cambios llegan con él. El pueblo se hizo ciudad, los Bucio Hernández vendieron el ingenio y se fueron. Años más tarde se supo que don Teodoro había muerto y que doña Paulina estaba muy enferma. Las personas que vieron a mi madre en la estación de autobuses comentan que vino porque la abuela se murió
y que ella y su familia ya no quieren tener nada que los ate a este lugar, que tan malos recuerdos les traen. Todos estos años mi padre ha hecho lo que ha podido. Está muy enfermo del hígado y por eso ya no bebe, pero quedó borracho de resentimiento. Nunca se volvió a casar y, si amores le he conocido, han sido de una noche o de cantina, jamás algo serio. Abandonó la charrería y es velador de obra en una construcción. Crecí entre la casa de mi padre y la de mi abuela Sara, quien, vieja y achacosa, sigue viva y muda, pues no me ha dicho jamás una palabra sobre el asunto de mi madre. Por mi parte estudié la secundaria y después me metí a trabajar en una fábrica de dulces. Allí conocí a Carlos, mi marido. Cuando cumplí los 18 nos casamos. Ahora tengo 24 y Luis recién cumplió 2 añitos. Me salió apiñonadito, a lo mejor lo acarició un gen de mi mamá. Creo que me casé muy joven buscando formar una familia propia para sentirme completa, porque siempre me he sentido incompleta, como si me faltara un pedazo en el corazón. No sé si mi madre me abandonó por un hombre o por una vida mejor. No sé si mi padre me retuvo a la fuerza o ella no tuvo fuerzas para venir a buscarme. Lo único que sé es que hoy he decidido perdonarla porque no quiero que mi hijo tenga una madre llena de rencor. He ido con mi hijo a la estación de autobuses y me he sentado en una banca para observar a la gente. Mientras Luisito chupa una paleta, mi mirada se pierde en el vacío. Comienzo a sentir una paz desconocida. Lo levanto y lo abrazo con todo mi amor. Al achuchar a mi hijo imagino que es mi madre quien me abraza de la misma manera. Con ese gesto me libero de ella y me reconcilio con su recuerdo. Por si alguna vez aparece y me busca, que me encuentre entera, sin heridas, lista para entregarle este amor de hija que solo a ella le pertenece. ¡Guau! ¿Qué les parece? Definitivamente es complicado. Yo creo que todos tenemos esa mala maña de juzgar, sobre todo cuando creemos que nuestras propias heridas son las más importantes por encima de todo lo que han hecho otras personas. Y a veces así se dan las circunstancias y dependiendo de la madurez, del entorno, de tantas cosas, yo creo que siempre tenemos algún detalle sobre todo con nuestros padres que nos dejan marcados, pero sin duda alguna en este relato como en el anterior, creo que es muy inspirador que nos deja la autora aquí la opción de que podamos soltar, fluir y seguir adelante con la vida. Y vamos a leer un último relato por el día de hoy, este maravilloso libro que puedes adquirir en Amazon, que se llama Cuando mamá lastima, de la escritora Rayo Guzmán. Y vámonos con uno llamado Madre Eterna. Muchos mueren demasiado tarde y algunos prematuramente. No entra aún en los oídos la doctrina del morir a tiempo. Esta es una frase de Friedrich Nietzsche. Y damos inicio. Te fuiste de este mundo 4 meses después de que me parieras. Una camioneta sin frenos partió tus huesos e hizo estallar tus vísceras cuando ibas camino a la tienda a comprar el pan. Tu madre me cuida desde entonces. La abuela Remedios, con su frente arrugada y sus manos callosas, me tomó entre sus brazos para asumir tu papel. Mamá, aún sin conocerte, tu muerte siempre me ha dolido. Como si lo sospecharas, 2 semanas antes de tu accidente me bautizaste con el nombre de Valentina. La abuela me ha contado que le dijiste, se llamará Valentina para que siempre sea valiente, para que nada la asuste. Mi padre fue el que se asustó y se sintió demasiado joven para ponerse a criar solo a una hija recién nacida. Así que descargó toda la responsabilidad en la abuela Remedios. Cada mes venía a visitarme y me traía ropa y juguetes. Tu madre, viuda y medio sorda, me enseñó a caminar como pudo, me cuidó las calenturas por la salida de los dientes y me alimentó con avena y miel. Viuda y con la modesta pensión del abuelo Paulo que le dejó, me dio lo mejor que tuvo, un techo, una cama, un plato con arroz y me llenó la cara de besos. Las visitas de mi padre se fueron haciendo menos frecuentes. Yo no había cumplido aún los 4 años cuando dejó de venir a verme.
La abuela me explicó que se había ido muy lejos a trabajar, pero que cuando pudiera regresaría por mí. Nunca volvió. La gente de la colina cuchichea que tiene mujer y 3 hijos y que vive en una ciudad del sureste. Pero no te preocupes, mamá. Él no me ha hecho mucha falta porque el tío Melchor, tu hermano, ha sido como un padre para mí. Me montaba en su camioneta verde y me llevaba a la plaza a comprar algodones de azúcar de color azul que me pintaban la lengua. Me llevaba a cazar mariposas al parque de las Chirimoyas y me cantaba canciones de un tal José Alfredo. La abuela lo regañaba porque decía que no era música para hacer dormir a una niña, pero a mí me gustaba escucharlo cantar con mucho sentimiento esas letras que hablaban de botellas de vino y de mujeres. Toda la vida te he extrañado. En una caja de metal cromado guardo una fotografía tuya que me regaló la abuela. Estás vestida de largo y tu pelo está enmarcado con una diadema de flores diminutas. Tus largos brazos descansan sobre tus caderas, pero lo mejor de todo es tu sonrisa. Qué bonitos eran tus dientes, mamá. Eras muy bella. Dice el tío Melchor que heredé tu cabello y tu mirada traviesa. Me gusta pensar que si no te hubieras muerto, habríamos hecho trastadas juntas, como ponerle pintalabios al tío Melchor mientras dormía, o quebrar el vidrio de la ventana con la pelota que me regaló mi amigo Pedro. Pero tuve que hacerlas yo sola, porque tú ya no estabas. Cuando me hice mayor y mis pantaletas se pintaron de rojo, la abuela Remedios ya estaba tan vieja y cansada que ni caso me hizo. Solo atinó a darme unas monedas y me mandó a la botica de doña Julia a comprar unas compresas. Doña Julia se dobló de la risa. Me explicó que hacía muchos años que ya no se usaban tales cosas y que ahora existían las toallas sanitarias conocidas comercialmente como Kotex. Ahí mismo en la trastienda de la farmacia ella me entrenó en el uso del producto y me tranquilizó para que no me asustara, porque todas las mujeres pasábamos por eso. Mi asunto arreglado. Ese día salí de allí necesitándote con toda mi alma. Quiero a mi mamá, pensaba, y sentía dolor en el pecho. Mamá, te fuiste muy pronto de mi vida. Me has hecho falta cada día de mi existencia. He crecido con una sensación de abandono que no puedo eliminar. Tengo miedo a la soledad y al silencio. Te amo y te extraño sin haberte conocido. Durante la adolescencia me hice rebelde y respondona. Ya ni fuerza tenía la abuela Remedios para hacerme entrar en razón. El tío Melchor se había casado con una muchacha de un barrio distinto al nuestro y se fue a vivir al otro extremo de la ciudad. Lo veíamos cada fin de semana cuando llegaba a casa de la abuela cargando costales llenos de frijoles y arroz. Se sentaba conmigo en la banqueta y me pedía una y otra vez que me portara mejor con la abuela y que la cuidara porque ella la veía muy cansada. Yo le respondía a todo que sí, pero mi rebeldía seguía en puntos suspensivos y tan pronto lo veía partir montando en su 4x4, me cepillaba los cabellos, me coloreaba los cachetes y me largaba la calle. La abuela Remedios, más sorda y casi ciega, solo atinaba a decirme que no regresara tan tarde. Entonces me iba a la plaza y buscaba a mis amigas, comprábamos nieve de melón y veíamos pasar a los muchachos. Había uno que se llamaba Daniel, que me gustaba mucho. Era flaco como una espátula, alto como una garrocha y tenía unos ojos azules y tristes que me encantaban. A pesar de mis coqueteos nunca se me acercó. Era muy tímido y yo, ignorante de esas faenas. Me daba mucha envidia ver que mis amigas tenían una mamá con la que podían platicar sobre sus peripecias en el amor. Yo solo tenía una abuela vieja y sorda y a un tío ausente. Sentí que la vida era injusta, que hubiera sido mejor que yo no hubiese nacido. Llegué a odiarte por haberme abandonado tan pequeña. Hubiese preferido morir contigo en aquel accidente. La juventud, las dudas y los traumas no son una buena combinación, mamá. Así que esos años fueron muy difíciles para mí. Como si al despertar una mañana cualquiera y de la nada me percatara de lo mucho que me dolía tu muerte, tu ausencia. Me resentí con Dios y con la vida. Cuando murió la abuela Remedios yo tenía 18 años. El tío Melchor me invitó a irme a vivir con él y su familia, pero no acepté. Preferí quedarme en esa casa vacía, pero que también conocía, en ese rumbo que comprendía, aunque me resultara aburrido. La muerte de la abuela Remedios no hizo otra cosa que recordarme la tuya. Me la imaginé ascendiendo hacia la gloria divina, con su trenza plateada y su espalda encorvada, pero sin dolores ni sordera. Las vi juntas y felices, caminando por un extenso prado lleno de flores blancas. Me encerré en mi habitación a llorar las 3 días con sus noches. Me sentí más sola que nunca.
Fui a visitar al padre Mauro a la capilla y le pregunté por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Le dije que si su Dios era bueno, lo era con otros, porque a mí me había reservado solo abandono y soledad. Salí de la iglesia llena de rencor, sin escuchar lo que el sacerdote intentaba decirme. Me juré a mí misma que no volvería a creer en nada ni en nadie. Me dispuse a enfrentarme a la vida sacando fuerzas de la soledad, entusiasmo de mis rencores y esperanza de mi coraje. Mamá, me haces mucha falta. Me imagino cómo son tus regaños, a qué saben tus besos y tus guisos. A una madre muerta se la busca toda la vida y de todas las maneras posibles. Yo te busqué en las madres de mis amigas, en la dueña de la tienda de la ropa en la que comencé a trabajar como dependienta, en la cocinera de la fonda donde comía a diario desde que murió la abuela. Te busqué en el cigarrillo, en la cerveza, en el ejercicio y en el sexo. Investigué de 1000 maneras y modos cómo llenar el vacío que había anidado en mi alma el día de tu muerte. Siempre me has hecho falta, mamá, siempre. Una mañana de hace 15 años conocí a Humberto. Al bajarme del autobús con mis prisas permanentes, esas que no me dejan vivir la vida en calma, tiré la cartera y él la cogió. Me abordó de inmediato para entregármela y me acompañó hasta la tienda de ropa donde yo era dependiente. Me ayudó a levantar la cortina metálica del local y se quedó conmigo unos minutos. Desde ese día somos inseparables. Humberto llegó a mi vida para quedarse a mi lado y la soledad de mi alma aminoró. Prometió cuidarme y protegerme y lo ha cumplido. Es un gran padre para mis 2 hijos, Gerardo de 8 y Miguel de casi 6. Compró una casa de 2 plantas con tejas coloradas en el techo y jardín trasero. No he vuelto a pasar hambre ni frío. Dejé de trabajar para cuidar a mis 3 hombres. Humberto es cariñoso y alegre. Le apasiona tocar la guitarra en las noches de los sábados mientras yo cocino carne con papas. Mi existencia es sencilla pero sin carencias. Tenemos un poco de todo y mucho amor. Me gusta pensar que Humberto es un ángel al que contrataste desde el cielo para que viniera en tu nombre a protegerme. Mamá, te fuiste sin pedir permiso. Me ha dolido tu ausencia desde siempre. Hoy he decidido que tu recuerdo sea motivo de sonrisa, de aliento, de esperanza. Hoy he elegido darte las gracias por la vida que me has dado, que, con todo y sus sinsabores, ha sido una bendición. Porque no me abandonaste por decisión propia, porque el destino te quitó la vida en un arrebato, por eso no te despediste, porque sabías con seguridad que ibas a habitar en mi ser por toda la eternidad. Pues vaya que hay circunstancias de la vida que así suceden, pero eso no quita que nos hieran profundamente. Y qué importante es poder sanar, y no poder sanar para los demás, sino para nosotros mismos. Agradezco profundamente estas lecturas que nos hacen pensar un poco y caer en cuenta de nuestras propias historias. Y por supuesto agradezco a ti el favor de tu sintonía, el que me acompañes. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US. Es gratuito. Si te gusta, lo puedes volver a escuchar, lo puedes compartir con alguien, nos ayudas mucho. Y bueno, ahí tenemos una playlist de cuentos y leyendas, de todos los relatos que comparto aquí contigo, si los quieres escuchar, para que me permitas acompañarte mientras haces tus labores o mientras vas en el coche y te puedas entretener. Si no tienes mucho tiempo de leer, yo leo para ti, muy feliz. Te invito también a nuestras redes sociales de Radio Pasión US. Mis redes personales son Paula Guzmán Autor. Y te recuerdo que soy escritora y todos mis libros están en Amazon. Los puedes encontrar bajo mi nombre como Paula Guzmán. Gracias por el favor de tu sintonía, por tu compañía, por permitirme acercarme a donde estés para acompañarte un ratito. Nos escuchamos en la próxima emisión, aquí en Radio Pasión US. Tu amiga Paula Guzmán te manda un beso con muchísimo cariño y agradecimiento. Y para todos, que tengan un 2025 extraordinario, lleno de amor, de conciencia, de paz y de muchas sorpresas maravillosas.